Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de integrales. En este video vamos a trabajar con integración por fórmulas de reducción, específicamente de fórmulas trigonométricas. Para esto existen un conjunto de integrales muy parecidas a las integrales que estuvimos comentando en el video anterior, pero ahora directamente vamos a estar trabajando con lo que vienen siendo nuestras identidades trigonométricas. Las más comunes y que son las básicas va a ser por medio de las identidades trigonométricas de seno y de coseno. Aquí pues vamos a estar omitiendo en estos ejercicios y en estas fórmulas lo que viene siendo tangente, secante, cosecante, etcétera, porque realmente todas esas expresiones, ya sea tangente o cosecante o secante, las puedes reescribir por medio de identidades trigonométricas como senos y cosenos. Y que bueno, a través de artificios algebraicos o utilizando algunas propiedades de exponentes, etcétera, pues puedes terminar reescribiendo siempre la integral como una seno a la m por una coseno a la n, ya sea positivo, negativa, como fracción, etcétera, y que por medio de lo que vienen siendo estas integrales de reducción, pues puedes terminar llevando a cabo dicha integral. Muy bien, entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Vamos a hacer en este caso, en este video, vamos a hacer nada más la demostración de una de ellas. Después se expondrán las demás. Se platicarán precisamente de las fallas que presentan cada una de estas formas, o fórmulas más bien dicho, y cuándo sí utilizarlas, cuándo no, o cuándo nos conviene estarlas trabajando. ¿Vale? También vamos a realizar un par de ejemplos para que quede claro la metodología en cómo trabajar este tipo de integrales. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Supongamos que nosotros vamos a tener a la integral con la forma seno a la m por coseno a la n por el diferencial de x. Para esto vamos a resolver dicha integral a través de una integración por partes, donde vamos a tomar un término u y un término que va a ser el diferencial de v. Para esto, si nosotros lo queremos trabajar de dicha forma, lo que vamos a hacer es utilizar primeramente propiedad de los exponentes, y a lo que viene siendo coseno a la n le vamos a extraer una potencia, quedando entonces coseno a la n menos 1 de x. Lo que viene siendo la expresión seno a la m va a pasar igual, y el coseno que extrajimos de coseno a la n va a quedar agrupado con el diferencial de x. Haciendo esto, nosotros a este término le vamos a llamar nuestra u, y el resto de la expresión va a ser nuestro diferencial de v. Muy bien. Para esto, entonces, y lo voy a trabajar de este lado, nosotros vemos que u es coseno a la n-1 por x, por tanto, su diferencial de u, en este caso lo vamos a derivar con la forma u a la n, que sería n-1, que multiplica a coseno a la n-2 por x, por la derivada de su u, que en este caso sería la derivada de coseno, que sería menos seno de x, por el diferencial de x. Reescribiendo, bueno, pues nos va a quedar como menos n-1 por seno de x por coseno a la n-2 de x por el diferencial de x. Todo eso entonces va a ser nuestro du. Ya tenemos quién es u y du respectivamente. Siguiente, ahora el diferencial de v va a ser lo que viene siendo seno a la m de x, ya lo voy a poner como seno a la potencia m por coseno de x por el diferencial de x. Muy bien, entonces si nosotros queremos obtener v, pues vamos a integrar esta expresión que tiene forma u a la n, donde su u va a ser seno de x, por tanto su du sería coseno de x por el diferencial de x. Aquí pues bueno, relativamente sencillo, ya está completa la integral e integramos con la forma u a la n, cuya resultante sería seno a la m más 1 de x sobre m más 1.
Entonces ya tenemos lo que viene siendo quién es el diferencial de v y v. Entonces, hecho eso, ahora sí estructuramos nuestra integral. La resultante es el producto de u por v, quedando entonces como resultado seno a la m más 1 de x, que multiplica coseno a la n menos 1 de x, todo eso entre m más 1, menos la integral de v, que sería seno a la m más 1 de x sobre m más 1 por el diferencial de u, que vendría siendo, aquí voy a abrir corchetes, menos n menos 1 por seno de x por coseno a la n menos 2 de x por el diferencial de x. Muy bien. Siguiente paso, entonces, vamos a volver a reescribir la integral, pero ya reestructurándola mejor. Vamos a hacer el producto de este signo menos por el que está afuera, esto con las propiedades de la integral, entonces nos va a quedar, voy a escribirlo aquí, pongo la división, sería seno a la m más 1 de x por coseno a la n menos 1 de x, todo entre m más 1, menos, perdón, va a ser ahora más, como habíamos dicho, menos por menos va a dar más. Luego, esta constante entre menos 1, dividida entre esta otra constante m más 1, la voy a dejar fuera con las propiedades de la integral, quedando n menos 1 sobre m más 1, que multiplican a la integral de seno a la m más 1 por seno, nos va a quedar con propiedades de los exponentes, seno a la m más 2 de x por coseno a la n menos 2 de x por el diferencial de x. Ahora, siguiente paso, voy a solamente trabajar esta integral, ¿sí? La voy a poner aquí abajo. Entonces, la integral de seno a la m más 2 de x por coseno a la n menos 2 de x por el diferencial de x, la voy a reescribir. A esta expresión le voy a extraer dos potencias, quedando entonces la integral de seno a la m de x por seno cuadrado de x por coseno a la n menos 2 por el diferencial de x. Y por propiedades trigonométrica pitagórica, donde sabemos que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, y de dicha expresión despejando a seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. Aplicando eso, entonces, sustituyendo esta expresión, quedaría la integral de seno a la m, que multiplica a 1 menos coseno cuadrado de x, por coseno a la n menos 2 por x por el diferencial de x. Muy bien. Siguiente paso, voy a hacer el producto de términos entre estos dos. Sería ese binomio por el coseno a la n menos 2. Queda entonces la integral de seno a la m de x, que multiplica a coseno a la n menos 2 de x, menos el producto de estos dos. Veríamos que sus potencias sumarían y solamente nos quedaría coseno, a la n de x, todo eso por el diferencial de x. Aplicando las propiedades de la integral y también propiedad distributiva de la multiplicación, nos van a quedar dos integrales. La primera sería la integral de seno a la m de x por coseno a la n menos 2 de x por el diferencial de x, menos la integral de seno a la m por coseno a la n por el diferencial. Ahora sí, entonces esta integral, que sería esta, se reescribe como dos integrales. Entonces, lo voy a poner en la siguiente página. Vamos a tener la integral de seno a la m de x por coseno a la n de x por el diferencial. Va a ser igual a este término, seno a la m más 1 por coseno a la n menos 1 sobre m más 1, más este término constante que multiplica a cada una de estas integrales, que las vamos a estar sustituyendo. Entonces, primeramente sería n menos 1 sobre m más 1, que multiplica a esta integral, que sería la integral de seno a la m
por coseno a la n menos 2 por el diferencial menos, aquí sería ese signo, esta constante otra vez por esta integral, sería n menos 1 sobre m más 1, que multiplica a la integral de seno a la m por coseno a la n por el diferencial. Ahora sí, ¿por qué es importante tenerla expresada de esta manera? Porque una vez más, al igual que en el video anterior que estábamos deduciendo otra de las fórmulas de reducción, nos quedan integrales semejantes a ambos lados de la expresión, que aquí no importa si fueran más o menos, porque al fin y al cabo se multiplican por un coeficiente, bueno, una constante, pero aquí sí está restando, entonces todo este término que está restando lo vamos a pasar sumando hacia el otro lado. Y solamente voy a trabajar con los puros coeficientes. Aquí esta primera integral está multiplicada por 1 y le sumo ahora este término, lo voy a hacer aparte de este lado. Entonces tendríamos 1 más n menos 1 sobre m más 1. Haciendo la suma de fracciones nos quedaría m más 1 más n menos 1 sobre m más 1. Aquí los 1 se cancelan y entonces nos va a quedar m más n sobre m más 1 que multiplica a seno a la m de x por coseno a la n de x por el diferencial igual a este término, seno a la m más 1 por x, perdón, de x por coseno a la n menos 1 de x sobre m más 1 más esta integral n menos 1 sobre m más 1 de la integral de seno a la m de x por coseno a la n menos 2 de x por el diferencial de x. ¿Qué pasó con esta otra integral? No hay que olvidar, esto pasó sumando, como son la misma integral pero de diferente coeficiente, y como dije, ya los coeficientes nada más los sumé para no estar poniendo tanta integral. Y ahora sí, nos queda más sencillo. Vemos que los tres términos involucrados en nuestra relación, bueno, nuestra expresión, están ambos divididos por esta constante m más 1. Podemos prescindir de ella o multiplicar todo nuestro renglón o toda nuestra ecuación por m más 1 y se cancelan. Después también voy a dividir toda la ecuación entre m más n, quedando entonces la integral de seno a la m por coseno a la n igual a ese término seno a la m más 1 por coseno a la n menos 1 sobre m más n más n menos 1 sobre m más n de la integral de seno a la m por coseno a la n menos 2 por el diferencial. Y así quedaría entonces nuestra integral con términos trigonométricos, nuestra integral o nuestra fórmula de reducción con términos trigonométricos, con la forma seno a la m por coseno a la n. Muy bien. ¿Qué otras expresiones tenemos? Como habíamos dicho, esta es una de ellas. A esta le vamos a llamar nuestra fórmula A. Perdón, nuestra fórmula E, donde la fórmula E, como podemos observar, tenemos originalmente una expresión. Al utilizar esta fórmula de reducción nos va a entregar un término como tal y aparte una integral residuo, pero en esa integral residuo veríamos que la potencia de n se va a reducir 2 grados. ¿Sí? Entonces, esta fórmula disminuye 2 unidades a n, a la potencia de coseno. Y tiene una falla cuando este término m más 1, perdón, m más n es igual a 0. Entonces, trabajándolo, no podemos tener m más n igual a 0, según los valores de m y n respectivamente. Entonces, tendremos que tener cuidado con ello.
Tenemos otras fórmulas de reducción, por ejemplo, tenemos la fórmula f, que sería la integral, bueno, seguiría siendo la misma integral, pero ahora expresada de forma un poco diferente, sería menos seno a la m más 1 de x por coseno a la n más 1 de x sobre m más n más m menos 1 sobre m más n de la integral de seno a la m menos 2 de x por coseno a la n por el diferencial de x. ¿Qué ocurre aquí? Ahora en esta nueva expresión disminuye en 2 unidades a m y falla cuando m más n es igual a 0. La fórmula g, que una vez más seguiría siendo la misma, bueno, de la misma expresión, pero su resultante ahora sería menos seno a la m más 1 de x por coseno a la n más 1 de x sobre n más 1 más m más n más 2 sobre n más 1 por la integral de seno a la m por x por coseno a la n más 2 de x por el diferencial. Como pueden observar, ahora esta expresión aumenta en 2 unidades a n y falla cuando n más 1 es igual a 0. Y por último, la fórmula h, que su resultante sería seno a la m más 1 de x por coseno a la n más 1 sobre m más 1 más m más n más 2 sobre m más 1 de la integral de seno a la m más 2 de x por coseno a la n por el diferencial. Ahora en este caso aumenta en 2 unidades a m y falla cuando m más 1 es igual a 0. Pues ahora sí, nada más deberíamos tener cuidado precisamente y también viendo qué es lo que vamos a estar utilizando y cómo la vamos a estar utilizando. Pero bueno, muy bien, entonces vamos a hacer 2 ejemplos. El primero tenemos la integral de seno cuadrado de x por coseno cuarto de x por el diferencial de x. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar, como tenemos la potencia de coseno igual a 4, vamos a utilizar una fórmula que vaya degradando dicha potencia, la de coseno. Entonces, en este caso vamos a utilizar la primera, la que dedujimos, ¿sí? Vamos a estar utilizando esa. Y entonces hay que identificar quiénes son nuestros elementos. Primeramente, quién es m, que sería 2, y quién es n, que sería 4. Entonces, la resultante nos quedaría como seno a la 2 más 1 por x, de x, perdón, por coseno a la 4 menos 1 de x entre 2 más 4. Más 4 menos 1 sobre 2 más 4. Por la integral de seno al cuadrado de x por coseno a la cuarta menos 2 de x por el diferencial de x. Resolviendo,
nos va a quedar seno cúbica de x por coseno cúbica de x entre 6, más, en este caso, tendríamos 3 sobre, aquí quedaría 3, y en el denominador quedaría 6, entonces quedaría 3 sextos o 1/2 de la integral de seno cuadrado por coseno cuadrado por el diferencial. Ahora, podríamos seguir utilizando otra vez nuestra fórmula de reducción, pero creo yo que utilizando ahora sí otro camino podríamos resolverla. Entonces la voy a poner aparte. Entonces la integral de seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x por el diferencial lo podemos reescribir como la integral de seno por coseno, eso al cuadrado, y por identidades trigonométricas, seno de x por coseno de x lo podemos cambiar a 1/2 de seno de 2 veces su ángulo. Entonces quedaría la integral de 1/2 de seno de 2 veces su ángulo al cuadrado. Aplicando propiedad de los exponentes nos quedaría 1/4, y ya dejándolo fuera de la integral de seno cuadrado de 2x por el diferencial de x. Aplicando otra de las propiedades donde seno cuadrado del ángulo es igual a 1/2 menos 1/2 de coseno de 2 veces dicho ángulo. Entonces nos quedaría 1/4 de la integral de 1/2 menos 1/2 de coseno de 2 veces el ángulo, que en este caso sería 4x, todo eso por el diferencial de x. Vamos a factorizar 1/2 a ambos términos y lo vamos a dejar fuera, y multiplicando a 1/4, quedando entonces 1/8 de la integral de 1 menos coseno de 4x por el diferencial de x. Aplicando las propiedades de la integral nos quedaría 1/8 de la integral del diferencial de x menos la integral de coseno de 4x por el diferencial de x. La primera integral es un axioma cuya resultante es x. La segunda integral tiene la forma coseno de u, donde su u es 4x. Por tanto, su diferencial sería 4 veces el diferencial de x. Multiplicamos por 4 y 1/4. Resolvemos y nos quedaría 1/8 de x menos 1/4 de la integral de coseno, que sería 0. Y esa sería la resultante a esta integral. Por tanto, sustituyendo ya en esta expresión, quedaría seno cúbico, más seno de x por coseno de x, eso al cubo, sobre 6 más 1/2 que multiplica, va a abrir llaves, a 1/8 de x menos 1/4 de seno de 4x, más c. Ya resolviendo, quedaría entonces seno de x por coseno de x, eso al cubo, sobre 6, más 1/16 de x, menos, aquí sería 16 por 4, sería que 56, 1 sobre 56, perdón, 64avos, un 64avo de seno de 4x más c. Ahora sí, voy a borrar esta parte. 64. Perfecto. Muy bien, entonces así quedaría la solución a este primer ejemplo. Segundo ejemplo, ahora vamos a tener, o tenemos la integral de tangente cuadrada de 2x por el diferencial de x sobre coseno de 2x. En este tipo de integrales siempre es recomendado, cuando tenemos un ángulo diferente a la variable que está sola, como x o y, en este caso es 2x, es cambiarla a una variable simple. Para esto vamos a decir que y es igual a 2x, por tanto el diferencial de y es igual a 2 veces el diferencial de x, o el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de y. Haciendo ese cambio sencillo de variable, nos quedaría 1/2 de la integral de tangente cuadrada de y por el diferencial de y sobre coseno de y. Ahora sí, siguiente paso, como habíamos dicho, realmente todo este tipo de integrales trigonométricas se pueden expresar en términos de senos y cosenos y dejarlo con la forma de nuestra fórmula de reducción.
Para esto entonces quedaría 1/2 de la integral de seno cuadrado de y sobre coseno cuadrado de y por el diferencial de y entre coseno de y. Haciendo la división de fracciones medios por medios y extremos por extremos, nos quedaría 1/2 de la integral de seno cuadrado de y por el diferencial de y entre coseno cúbica de y. Subiendo el coseno cúbico al numerador con signo opuesto en su potencia, quedaría la integral de seno cuadrado de y por coseno a la menos 3 de y por el diferencial de y. Y ahora sí, tiene la forma seno a la m por coseno a la m. Aquí, ¿qué nos conviene utilizar? Pues una de las formas de reducción que aumente, ¿sí?, las unidades de la potencia de coseno. En este caso, vendría siendo la fórmula G, y esa es la que vamos a estar utilizando. Entonces, para esto, nos va a quedar, ahora sí, estaba anotando la fórmula. Vamos a identificar quién es m, en este caso va a ser 2, y n va a ser igual a menos 3. Entonces, utilizándola, nos va a quedar, voy a poner aquí igual, 1/2 de menos seno a la m, que es 2, más 1 de x, por coseno a la n, que es menos 3, más 1, perdón, son de y respecto a y, sobre n más 1, que sería menos 3 más 1, más m más n más 2, m más n más 2 sobre n más 1, que multiplica a la integral de seno cuadrado, en este caso de y, por coseno a la n más 2, por el diferencial de y. Muy bien, resolvemos. Quedaría entonces 1/2 que multiplica a. Veríamos que en el denominador, al resolver esta suma, nos va a quedar menos 2, entonces menos por menos nos va a dar más. Quedaría entonces 2 en este denominador positivo, y nos quedaría seno cúbica de y por coseno a la menos 2 de y. Lo mismo ocurre aquí, nos va a quedar un menos 2, entonces quedaría menos. Y entonces en el numerador nos va a quedar un 1 en esta parte. 4 menos 3 sería 1, que multiplica la integral de seno cuadrado de y por coseno a la menos 1 de y por el diferencial de y. Ahora sí, reescribiendo, nos quedaría seno cúbica de y sobre 4 que multiplica coseno cuadrado de y. Entonces simplemente hice un medio por el producto de todo este término. También este término lo bajé al denominador con signo opuesto a la potencia, menos, que sería este signo, 1/2 por 1/2, quedaría 1/4 de la integral de. Ahora, este seno lo voy a reescribir con la pitagórica que utilizamos en el ejercicio anterior, que sería 1 menos coseno cuadrado de y por coseno a la menos 1 de y por el diferencial de y. Voy a trabajar solamente esta integral. Entonces, haciendo o aplicando distributiva de la multiplicación, nos va a quedar coseno a la menos 1 de y menos coseno de y. Todo eso por el diferencial de y. Seguimos trabajando y sería 1 sobre coseno de y menos coseno de y. Todo eso por el diferencial de y. Reescribiendo esta expresión, 1 sobre coseno es secante de y menos coseno de y. Y ahora sí, estas dos integrales están directas. La integral de secante
nos va a dar logaritmo de secante más tangente. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Sería el logaritmo natural de lo absoluto secante de y más tangente de y menos la integral de coseno. La integral del coseno es seno, entonces quedaría menos seno de y. Entonces, esta sería la resultante de esta integral. Entonces, conformando, ya poniendo esta integral, la integral de tangente cuadrada de y por el diferencial de y, no hay que olvidar que estamos en términos de y, sobre coseno de y, así hasta ahora igual a este término, seno cúbica de y sobre 4 veces coseno cuadrado de y, menos un cuarto que multiplica esta resultante, que sería el logaritmo natural de secante de y más tangente de y, menos seno de y, más c. Realizando las respectivas operaciones, aquí voy a agrupar un seno cuadrado de ese seno cúbico con el coseno cuadrado para que nos quede un tangente cuadrada de y, un seno queda solo arriba, todo eso sobre 4. Menos un cuarto logaritmo natural de secante de y más tangente de y más un cuarto de seno de y más c. Y en términos generales así quedaría la resultante de esta integral. Y como pudimos observar, efectivamente podemos trabajarlo de esa manera. Pasar toda nuestra expresión a términos de senos y cosenos, darle la forma seno a la m por coseno a la n, por coseno a la n, ver cuál de las fórmulas vamos a utilizar o cuál nos conviene mejor utilizar y pues bueno, aplicarla directamente. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso, se haya entendido esta parte de lo que son fórmulas de reducción, ya con el video anterior también, que haya quedado más claro esto. Hay mucha gente que opta por trabajarlo de esta manera, también es aceptable trabajarlo de esta forma. Sin embargo, hay que tener cuidado porque primeramente, y es como todos, también hay que decidir cómo vamos a trabajar cada una de nuestras fórmulas. También ver cómo la vamos a estar aplicando. Aquí entran ciertas estrategias de decir, pues yo necesito subir el grado de tal vez la potencia de seno o la de coseno, o disminuirlo en función de lo que necesitemos. También, como pudieron observar en el segundo ejemplo, ¿sí?, ya no seguí utilizando otra vez la fórmula de reducción, sino que opté por resolver la integral como tal, la integral residuo que nos quedó, ¿vale? Bueno, que aquí está en esta parte, ¿no?, en esta zona marcada. Como les decía, eso pues ya depende de cada quien, porque sí se pudo haber utilizado otra vez la fórmula de reducción para que ese coseno a la menos 1 pasara a ser a un coseno a la 1. Y ya quedaría seno al cuadrado por coseno, tendría directamente la forma u a la n y se podría resolver, ¿sí? Aquí entonces el objetivo también utilizar la forma de reducción es degradando la potencia de uno de los términos, la que nos convenga, para llevarlo a una zona, por llamarlo de alguna manera, donde se encuentre ya como una integral que tenga una forma conocida, du sobre u a la n, o no sé, ¿sí? O seno de u, no sé, una trigonométrica a la u. Muy bien, dicho eso, pues ahora sí me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en el siguiente video. Hasta luego.